Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su diplomado en Desarrollo Sostenible y Preservación del Medio Ambiente. Hoy, 14 de septiembre, nos corresponde estudiar el capítulo segundo de este nuevo diplomado, el tercer diplomado institucional. Hoy nos vamos a ocupar de un tema que es muy importante: la población humana, el urbanismo y el desarrollo sostenible. Hoy nuestro video va a intentar ser realmente corto para poder abrir un espacio para preguntas. Al final, en este mismo espacio y vía WhatsApp, en el grupo de WhatsApp Diplomado Siglo XXI, está un enlace para que podamos vincularnos vía Zoom. Entonces, a las 8 de la noche es la premier y a las 8:40 vamos a iniciar un diálogo con quienes quieran participar sobre el tema que hemos visto hoy. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. El primer elemento que quiero destacar es, como pueden ver en la gráfica, el incremento de la población mundial. Durante los últimos 100 años, de pronto un poquito más de 120 años, la población ha tenido una curva sumamente importante. Es decir, hoy estamos superando los 7.500, hay otros que dicen 7.800 millones de personas, ¿sí? Entonces es un tema que ya la existencia de tantas personas, para algunos dicen que no hay sobrepoblación, pero para otros dicen que la producción de alimentos, de vivienda, de servicios, de calzado, de movilidad, de diferentes de computación, de conectividad, etcétera, pues implican un mayor desgaste de nuestro planeta. Tenemos proyectado que hacia 2050 estemos llegando a los 10.000 millones de personas. Hoy estamos en 7.800, estamos en 30 años, podemos estar aumentando más de 2.000 personas el incremento. El otro tema que quiero comentarles es cómo está distribuida la población, porque nosotros tenemos una visión muy eurocéntrica y americanista, y pues hay que decir que toda América Latina tiene 1.000 millones de personas, toda sumadita. Estados Unidos tiene 320 millones. Toda África tiene más población que nosotros, tiene 1.300 millones de personas. Europa, toda junta, tiene 750 millones de personas. Oceanía, es decir, Australia y varios países que hay ahí en esta parte insular de islas, tiene 43 millones de personas. Nosotros tenemos más población que todo el continente australiano. Y en cambio, Asia tiene 4.030 millones de personas. O sea, todos nosotros sumados no alcanzamos a ser la población de Asia, donde se encuentra dos países que tienen una población exageradamente grande. Uno es la China, que tiene 1.350 millones, están diciendo que están llegando ya a los 1.400 millones, y la India, que en el 2025 va a alcanzar la población de China. Y esos dos países solitos, ¿cierto?, pueden estar entre ellos. O sea, estoy diciendo que China tiene más población que toda América junta, todos los dos continentes, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica sumada, todas las 1.000 millones. Y ellos, los chinos solitos, tienen 1.400 millones. Y los hindúes están en 1.350, 1.300, en el 2025 van a aumentar. Eso significaría que si hiciéramos un ejercicio donde todos somos iguales, donde todos tenemos derecho a voz y voto, todos los seres humanos, pues nosotros estamos en minoría. Entonces, ese es un tema para que ustedes lo miren.
Por eso es que esas poblaciones han crecido tanto económicamente. Ahora, esa población mundial, en 1990 el 43% era rural. En 2014 ya el 54% era rural. En el 2050 se estima que va a ser el 68%. Es decir, que las personas ya no están viviendo en el campo, sino que están viviendo en las ciudades. Ha habido una migración de la población que estaba habitando el mundo rural a la población urbana. Claro, es mucho más fácil acceder a la salud, a la educación, al agua potable, a la luz eléctrica, a la conectividad, si usted está en una ciudad, que si usted está aislado en una finca por allá bien lejos. Bueno, entonces, en la sesión pasada hablamos sobre el desarrollo y vimos cómo nosotros iniciamos siendo una población nómade, que éramos cazadores, lo que lográbamos encontrar en el bosque, éramos recolectores de frutos y éramos pescadores. Después, esa recolección, descubrimos cómo es el ciclo de la planta y aprendimos a sembrar y apareció la agricultura. Ya no era necesario cazar porque ya habíamos aprendido que era mejor tener los animales de carne, búfalos, bisontes, cabras, ovejas, diferentes animales prehistóricos. Era mejor tenerlos encerrados y cuando queríamos podíamos ir a cazarlos o sí, a sacrificarlos. No era necesario salir y hacer una faena y tenerlos por allá. Entonces ya eso permitió que descubriéramos la ganadería. La ganadería nos dio la leche, etcétera. Bueno, ahí vimos cómo fue la evolución. Apareció la rueda, pasamos de la piedra tosca a la piedra pulimentada y después a los metales, entre los cuales pues está el hierro. Y a partir de ahí aparecen las civilizaciones. Hablamos de Mesopotamia, hablamos de Egipto, hablamos de Grecia, hablamos de Roma, hablamos de los incas, hablamos de los mayas y hablamos de los aztecas. Hablamos del descubrimiento de América, que no es descubrimiento, sino es una invasión colonial de Europa hacia América, que vino a expoliarla, es decir, a sacarle todos sus recursos y llevárselos para allá, ¿cierto? Y posteriormente el proceso de independencia, y vimos cómo un señor que se llamó Gutenberg, un alemán, inventó la imprenta de tipos móviles y aparecieron los libros y los impresos en papel. Y bueno, a partir de ahí vimos cómo viene todo el proceso de independencia, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, y vimos la primera revolución industrial con la aparición de la máquina a vapor. Después vimos la segunda revolución industrial con la aparición de la electricidad y después vimos la tercera revolución industrial que tiene que ver con la aparición del computador u ordenador. Hoy estamos hablando de que estamos entrando a una cuarta revolución industrial que tiene que ver con muchos factores: inteligencia artificial, computación cuántica, robótica, nanotecnología, ingeniería genética, computación cuántica, ya lo dije, carrera espacial. Bueno, son más de 10 temas que los vamos a ver en el último diplomado institucional que vamos a hacer, para que ustedes tengan una noción de qué es lo que está pasando hoy en el mundo y cómo eso va a afectar nuestras vidas. Vamos a ver cómo está el crecimiento del Producto Interno Bruto en el mundo. Todo el mundo habla del PIB. El PIB es la sumatoria de la factura de todos los bienes y servicios de un país durante un año. Es decir, todo lo que se vende se factura tanto en producción material como en servicios. Entonces, el PIB hoy está distribuido de la siguiente manera: el PIB mundial. Estados Unidos
tiene todavía el PIB más grande, tiene 25.3 trillones de dólares. China le sigue con 19.9 trillones de dólares. Nosotros realmente no somos importantes. En Europa quien más resalta es Alemania, y en Asia también destaca Japón. Japón tiene un alto PIB, alto Producto Interno Bruto. Al comienzo se medía el progreso de una sociedad por cuánto producía. Entonces se suponía que si una sociedad producía muchos recursos, pues esa sociedad era una sociedad rica. Y así se ha venido sosteniendo, pero hemos visto que eso no es suficiente para analizar, porque puede ser que esa sociedad esté produciendo mucho, pero dentro de esa sociedad haya mucha pobreza, falta de equidad, desigualdad. Entonces, el programa de Naciones Unidas, bueno, aquí está el PIB, aquí les presento el PIB que está proyectado para el crecimiento del PIB que está proyectado 2021, 2022 y 2023. En el 2021, el país que más creció fue China, con el 8.5, seguido de Estados Unidos, después con la Unión Europea. En el 2022, el PIB creció 4.3, o está proyectado que va a crecer 4.3, y el país que más va a crecer es China. En el 2023 también China va a ser el PIB mundial, la economía mundial va a crecer apenas un 3.1, y el país que más va a crecer es China. Por eso Estados Unidos anda muy preocupado, porque quien viene de abajo hacia arriba en términos de producción es China. Entonces lo ha declarado su principal competidor económico, pero también esto en tecnología, en producción de patentes, en investigación, en tecnología de punta. Esa es la realidad hoy en el mundo. Colombia tiene en el 2001 creció un 9.1, es uno de los países que más creció, aunque Perú creció el 13, Chile creció el 11, Argentina creció el 10, Colombia creció el 9.9 en el 2021. En el 2022 se estima que ya no va a crecer sino el 4.1. Eso pues ya lo pone. Y en el 2023, 3.5. En el mundo hoy se plantea que va a haber una recesión. Una recesión es cuando el Producto Interno Bruto mundial no crece. O el Producto Interno Bruto de un sector, América, Europa, no crece sino que decrece. Entonces se llama que hay una recesión, es decir, que no crece la economía. Entonces, antes medíamos el progreso de los continentes, de los países, de acuerdo a la economía. ¿Cómo le iba la economía? Si le iba bien en la economía, pues le estaba yendo bien. Hoy se mide el índice de desarrollo humano, es uno de los puntos para mirar cómo le va a un país. Colombia está en un nivel medio alto, ¿sí? Se miden tres factores básicamente. La esperanza de vida que tiene la población, ¿cierto? Que se mide de acuerdo pues a una serie de factores. Hoy en Colombia la esperanza de vida está en 72.8 años, ¿sí? Entonces es una expectativa de vida importante. La expectativa de vida, la esperanza de vida al nacer, pues tiene que ver con el agua potable, el sistema de salud, los hábitos de vida saludable, las vacunas, el desarrollo de la medicina y la atención en salud. Entonces, con ese indicador se mide el tema de cómo está la salud de un pueblo. Nosotros estamos en el puesto 88 del índice de desarrollo humano. Tenemos como expectativa hoy, los niños que nacen hoy tienen como expectativa estudiar 14.4 años, ¿sí? Y la escolaridad promedio de hoy de nuestros colombianos, sumadas todas las edades,
es de 8.9. 8.9 es casi 9, supongamos que sea un 9. Si le quitamos 1, de preescolar, nos quedaría que estamos hoy, que los colombianos hoy, con relación al mundo, estamos en grado octavo. Hemos aprobado grado octavo. Los países industrializados tienen por lo menos, tienen mínimo, tienen entre 11 y 14 años de escolaridad promedio. Es decir, sumados, que hay unos que tienen muchísimos años y hay otros que tienen poquitos, y es el promedio nomás. Entonces, nosotros tenemos 8.9. El otro factor, son 3 factores los que definen el índice de desarrollo humano. Primero es el de salud, que lo miramos a través de la expectativa de vida al nacer. El de educación, que es la expectativa de educación al nacer, y la escolaridad promedio de cada país. Y el tercer factor es la distribución de lo que produce, el PIB, el Producto Interno Bruto. Entonces nosotros tenemos en 2022, tenemos estimado $14,384 al año. $14,484 al año por persona, incluidos los niños. O sea que lo que produce Colombia, si se distribuyera entre los 50 millones, alcanzaría para que cada persona tuviera durante un año $14,384. Hagan la cuenta, multipliquen por 4,000, no multipliquen por 4,400, multipliquen solamente o por 3,500. Eso significa que en promedio, si se distribuyera la plata entre toda la población, en promedio a cada colombiano le tocarían más de 5 millones de pesos mensuales. Esa es la distribución, ese es el Producto Interno Bruto. Entonces, per cápita, es decir, por persona. Entonces, así se mide el índice de desarrollo humano. Entonces, quiero que conozcan un concepto que es el antropoceno. Es una propuesta que plantea que a partir de la revolución industrial y la producción y emisión de combustibles, inicialmente cuando empezamos con la primera revolución industrial hablamos del vapor, pero lo que hay que decir es que ese vapor se movía con carbón. O sea, quemábamos carbón para calentar una caldera que tenía agua y esa caldera era la que daba la fuerza para mover las máquinas. Entonces era con carbón, después fue el petróleo, después fue la electricidad y entonces, bueno, ¿cómo producimos la electricidad? Nosotros somos adictos a la electricidad. Nosotros nos levantamos y desde que nos levantamos estamos consumiendo electricidad, ¿cierto? Con el celular, con muchos la estufa, el calentador, la nevera está toda la noche ahí produciendo, prendemos el televisor, prendemos el radio, prendemos el computador, todo consume electricidad. Y las sociedades tienen que producir electricidad. Afortunadamente nosotros producimos mucha electricidad, digamos, de manera sana, de manera no tan contaminante como son las hidroeléctricas. Nosotros la mayoría de electricidad que producimos, la producimos limpia, tiene otros efectos, ha tenido otros problemas, pero ahorita no vamos a hablar. Entonces, el antropoceno es una propuesta que modificaría, sería la segunda fase o sería una fase distinta al Holoceno, que es un periodo que viene desde hace 11.700 años. Hay unos científicos que dicen que ya entramos en otro periodo, que es cuando empezamos a destruir la naturaleza de manera intensa. Y eso se llamaría el antropoceno. No hay consenso todavía sobre ese tema, pero es un concepto que lo vamos a analizar. Entonces, el antropoceno se ha creado para designar las repercusiones que tienen el clima y la biodiversidad, tanto la rápida acumulación de gases de efecto invernadero como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales. Entonces ese es el concepto de antropoceno. Voy a presentarles en 15 minutos un informe que se llama Informe Especial 2022, salió este año, salió en enero,
antes de la guerra de Ucrania, hay que decir, eso fue en enero de este año, la guerra empezó en febrero, se llama Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno, o sea, en el último periodo desde el punto de vista geológico. Exige una mayor solidaridad. Esto es un resumen muy chiquitico, es un documento muy grueso, muy profundo, y lo produce el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero los voy a dejar con ese informe. Les recuerdo que al final encontrarán, y en la caja de comentarios, encontrarán un link para que a las 8:40 podamos dar inicio a un Zoom para quienes quieran interactuar, quieran conversar conmigo sobre estos temas, bien pueden hacerlo. Entonces hoy tenemos este video corto y tenemos un espacio para conversar. Muchas gracias, espero que se encuentren bien. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Feliz noche. Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno exigen una mayor solidaridad. Cuando estalló la pandemia de COVID-19, el mundo había alcanzado unos niveles sin precedentes en el índice de desarrollo humano. En promedio, la población disfrutaba de mayor salud, riqueza y calidad y esperanza de vida que nunca. Sin embargo, bajo la superficie, comenzaba a tomar forma una sensación de inseguridad. Se calcula que 6 de cada 7 personas en todo el mundo ya se sentían inseguras durante los años previos a la pandemia. Ver la figura 1. Este sentimiento de inseguridad no solo era elevado, sino que en la mayoría de los países con datos disponibles había ido en aumento, incluido un considerable incremento en algunos de los que presentaban mayores puntuaciones en el índice de desarrollo humano. La pandemia de COVID-19 ya ha afectado al mundo entero, poniendo en peligro todas las dimensiones de nuestro bienestar, y generando una aguda sensación de temor en todo el planeta. Por primera vez, los indicadores de desarrollo humano disminuyeron, y lo hicieron de manera drástica, como no se había experimentado en otras crisis mundiales recientes. La pandemia ha infectado y matado a millones de personas en todo el mundo. Ha perturbado la economía mundial, interrumpido sueños educativos, retrasado la administración de vacunas y tratamientos médicos y trastocado vidas y medios de subsistencia. En 2021, incluso con la disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19, aunque distribuidas de forma muy desigual, la recuperación económica que había comenzado en muchos países y el regreso parcial a las escuelas, la crisis se profundizó en el ámbito sanitario, con una nueva caída en la esperanza de vida al nacer. El índice de desarrollo humano, ajustado por la COVID-19, perdió unos 5 años de progreso, con arreglo a nuestros nuevos modelos de simulación. Ver la figura 2. Es fácil entender por qué la COVID-19 ha hecho que la población se sienta más insegura. Sin embargo, ¿cómo se explica la sorprendente bifurcación entre las mejoras logradas en el bienestar y el deterioro de la percepción de seguridad? Precisamente a esta pregunta pretende responder este informe. Al abordarla, esperamos evitar volver a trayectorias del desarrollo humano con inseguridad humana. En el trasfondo de la desconexión entre el desarrollo humano y la seguridad humana se vislumbra la amenaza del Antropoceno, la era de los seres humanos que perturban los procesos planetarios. Los enfoques del desarrollo fuertemente centrados en el crecimiento económico, y que prestan una atención mucho menor al desarrollo humano equitativo han producido desigualdades marcadas y crecientes, y cambios planetarios desestabilizadores y peligrosos. El cambio climático es un ejemplo de ello, y la COVID-19 podría muy bien ser otro. El informe sobre desarrollo humano 2020 puso de manifiesto que ningún país ha alcanzado niveles muy altos del índice de desarrollo humano sin contribuir de manera significativa a las presiones que impulsan un peligroso cambio planetario. Además del cambio climático y la mayor frecuencia de brotes de enfermedades vinculados a las presiones planetarias, nos enfrentamos a pérdidas de biodiversidad y a amenazas para ecosistemas clave, desde los bosques tropicales hasta los océanos. Nuestra búsqueda del desarrollo ha descuidado nuestra integración en la naturaleza, lo que ha dado lugar a nuevas amenazas como subproducto del desarrollo, nuevas amenazas para la salud, mayor inseguridad alimentaria y desastres más frecuentes, entre muchas otras.
El reconocimiento de que nuestros patrones de desarrollo generan inseguridad humana nos obliga a revisar el concepto de seguridad humana, y a entender qué implica para el antropoceno. Cuando se introdujo en 1994, el enfoque centrado en la seguridad humana reorientó el debate sobre la seguridad, pasando de la seguridad territorial a la seguridad de las personas. Esta idea, que la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya en 2012, convocó a las personas expertas en seguridad, y a las responsables de la formulación de políticas a mirar más allá de la protección del Estado-nación para proteger lo que más nos importa en nuestras vidas, nuestras necesidades básicas, nuestra integridad física y nuestra dignidad humana. Hacía hincapié en la importancia del derecho de toda persona a vivir sin temor, sin miseria y con dignidad. Destacaba la estrecha relación entre la seguridad, el desarrollo y la protección y el empoderamiento de las personas y comunidades. El presente informe explora cómo afecta a la seguridad humana una nueva generación de amenazas interrelacionadas que surgen en el contexto del antropoceno, y qué hacer al respecto. La parte 1 del informe muestra de qué modo ayuda el concepto de seguridad humana a identificar puntos ciegos al evaluar el desarrollo simplemente midiendo los logros en el bienestar, y sugiere maneras de enriquecer el marco de seguridad humana para que tenga en cuenta los desafíos sin precedentes que plantea el contexto del antropoceno. La parte 2 analiza 4 amenazas para la seguridad humana que se superponen al contexto del antropoceno. Ver la figura 3, los inconvenientes de la tecnología digital, los conflictos violentos, las desigualdades horizontales y los desafíos cambiantes a los que se enfrentan los sistemas de atención de la salud. Si bien el problema subyacente de cada amenaza considerada por separado es conocido, las amenazas son nuevas en la forma que asumen en el antropoceno y en su carácter interconectado, que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Las trayectorias del desarrollo actuales a menudo han pasado por alto este aspecto, y se han centrado en abordar los problemas de manera aislada al diseñar o evaluar políticas. La pandemia hace que estas interconexiones sean más evidentes, y saca a la luz las nuevas amenazas acumulativas para la seguridad humana. La desigualdad del dolor y la devastación se han documentado ampliamente. Las mujeres sufren la peor parte de las adaptaciones al trabajo a distancia, y al drástico aumento de la violencia contra ellas. Los trabajadores informales quedan fuera de los sistemas de protección social. Las personas que viven en la pobreza en zonas urbanas se ven particularmente afectadas por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Sin embargo, la COVID-19 no es más que una de las manifestaciones del nuevo contexto del antropoceno. El informe incluye un trabajo novedoso, y estimaciones de la dimensión de las amenazas en el contexto del antropoceno. 6 aspectos nos ilustran esta nueva realidad, ellos son: primero, el hambre va en aumento. En 2020 afectaba a unos 800 millones de personas, y en la actualidad, unos 2.400 millones de personas sufren inseguridad alimentaria como resultado de los efectos socioeconómicos y ambientales acumulativos que venían produciéndose antes de 2019, pero que se vieron agravados por la pandemia en 2020 y 2021. Segundo, el cambio climático seguirá afectando a los aspectos vitales de las personas. Incluso en un escenario de mitigación moderada, alrededor de 40 millones de personas podrían morir en todo el mundo de aquí a finales de siglo, principalmente en países en desarrollo, como consecuencia del aumento de la temperatura. Tercero, el número de personas desplazadas por la fuerza se ha duplicado en la última década, alcanzando la cifra sin precedentes de 82,4 millones en 2020. Las estimaciones muestran además que el desplazamiento forzoso puede acelerarse aún más mientras el cambio climático siga sin mitigarse. Cuarto, las tecnologías digitales pueden ayudar a hacer frente a muchos de los desafíos del antropoceno, pero el rápido ritmo de expansión digital viene acompañado de nuevas amenazas que pueden agudizar los problemas actuales relacionados, por ejemplo, con las desigualdades y los conflictos violentos. La pandemia no solo ha acelerado la transformación digital de la economía productiva, sino que también se ha disparado la ciberdelincuencia, cuyos costos anuales para finales de 2021 se estiman en $6 billones de los Estados Unidos. Quinto,
El número de personas afectadas por conflictos está alcanzando máximos históricos. Actualmente, unos 1,2 millones de personas viven en zonas afectadas por conflictos, de las cuales 560 millones no residen en entornos frágiles, lo que refleja la propagación de diferentes formas de conflictos violentos. Sexto. Las desigualdades son un ataque a la dignidad humana. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, LGBTI, y de otras minorías sexuales se enfrentan a riesgos particulares de sufrir daños en sociedades donde no se tolera la diversidad. En el 87% de 193 países, estas personas no tienen derecho al reconocimiento de su identidad ni a la plena ciudadanía. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las formas más crueles de desempoderamiento de las mujeres. Las formas sutiles de violencia y las llamadas microagresiones son formas tan graves de violencia como la violación y el feminicidio. En 2020, 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionadamente por sus parejas u otros miembros de sus familias. En promedio, una mujer o niña es asesinada cada 11 minutos por su pareja u otro miembro de su familia. En lo que respecta a la universalización de los sistemas de atención de la salud, la brecha entre los países con niveles muy altos y bajos del índice de desarrollo humano es amplia y está aumentando. Los países con sistemas sanitarios más débiles y menos universales también son los que afrontan los mayores desafíos en el terreno de la salud, la creciente carga de enfermedades no transmisibles y los efectos de las pandemias. El informe aboga por ampliar el marco de seguridad humana frente a una nueva generación de amenazas interconectadas que están surgiendo en el nuevo contexto del Antropoceno. Propone añadir la solidaridad a las estrategias de seguridad humana basadas en la protección y el empoderamiento propuestas en el informe de Ogata y Sen, 2003. La solidaridad reconoce que la seguridad humana en el Antropoceno debe ir más allá de proteger a las personas y sus comunidades, de forma que las instituciones y las políticas consideren sistemáticamente la interdependencia entre todas las personas y entre estas y el planeta. Para que toda persona viva sin temor, sin miseria, sin ansiedad y con dignidad, es preciso desplegar las tres estrategias, ya que la protección, el empoderamiento y la solidaridad en su conjunto potencian la seguridad humana en el Antropoceno. La capacidad de actuar, la capacidad de mantener valores y asumir compromisos, promuevan o no el propio bienestar, y de actuar en consecuencia tomando sus propias decisiones o participando en la adopción de decisiones colectivas, ocupa un lugar central en este marco. Veamos la figura 4. El hecho de hacer hincapié en la capacidad de actuar es un recordatorio de que los logros en materia de bienestar no son el único elemento que debemos tener en cuenta al evaluar las políticas o los progresos. La capacidad de actuar también ayudará a evitar los inconvenientes de las soluciones parciales, como el riesgo de ofrecer protección sin prestar atención al desempoderamiento, o de comprometerse con la solidaridad dejando a algunas personas sin protección. Esta propuesta de enriquecer el marco de seguridad humana se plantea en un contexto muy particular, donde las percepciones de la inseguridad humana se asocian con una baja confianza impersonal, independiente de la situación financiera de cada cual. Las personas que se enfrentan a una mayor inseguridad humana percibida tienen una probabilidad 3 veces menor de considerar que otras sean dignas de confianza, una tendencia particularmente marcada en países con un índice de desarrollo humano muy alto. La confianza presenta múltiples facetas y es esencial para la vida cotidiana, pero dada esta asociación, la confianza, entre las personas, entre estas y las instituciones y entre los países, puede facilitar u obstaculizar la aplicación de estrategias de protección, empoderamiento y solidaridad para mejorar la seguridad humana. El contexto del Antropoceno, con sus amenazas interrelacionadas para la seguridad humana, exige una agenda audaz para estar a la altura de la magnitud de los desafíos, presentada con humildad ante lo desconocido. La alternativa es aceptar enfoques de seguridad fragmentados, con respuestas que probablemente den lugar a una mayor desigualdad y probablemente sean reactivas, tardías e ineficaces a largo plazo. La atención permanente y universal a un concepto enriquecido de seguridad humana puede terminar con las vías de desarrollo humano con inseguridad humana que crearon las condiciones para la pandemia de COVID-19, el cambio climático y, en general, los desafíos globales que plantea el Antropoceno.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen un conjunto ambicioso y multidimensional de objetivos que fundamentan la acción a todos los niveles, desde el local hasta el nacional, y movilizan a la comunidad internacional. No obstante, los esfuerzos siguen en gran medida compartimentados, puesto que tratan de abordar por separado el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los conflictos, la migración, las personas refugiadas, las pandemias y la protección de datos. Es preciso fortalecer esas iniciativas, pero un planteamiento como el expuesto parece insuficiente en el contexto del antropoceno. Es crucial ir más allá de los esfuerzos fragmentados, y reafirmar los principios de los documentos fundacionales de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, que son también las ideas centrales que sustentan el concepto de seguridad humana. Haciéndonos eco del informe Nuestra Agenda Común del Secretario General de las Naciones Unidas, el antropoceno nos exige prestar una atención sistemática, permanente y universal a la solidaridad, no como caridad opcional o algo que subsume a la persona a los intereses de un colectivo, sino como llamamiento a buscar la seguridad humana a través de los ojos de la humanidad.